Ahí está. Bueno, chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra primera sesión de probabilidad y estadística 1, ¿sí? Vamos a checar unos puntos ahorita de manera rápida acerca de lo que es nuestro curso de probabilidad estadística 1, ¿sí? Bueno, por lo general van a ser lo que son diapositivas y y les voy a explicar yo algunos problemas que van a tener ustedes por ahí en plataforma que se les van a proponer a ustedes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra materia de probabilidad y estadística 1? ¿Sí? Bueno, pues es propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico, ¿sí? Va a dar lugar al razonamiento, argumentación y estructuración de ideas. Vas a checar también lo que son tus conocimientos, tus habilidades, actitudes y valores para la resolución de problemas matemáticos en la vida diaria, ya sea situaciones reales o situaciones hipotéticas, o sea, de que ustedes van a aplicar ahí problemas de probabilidad estadística en los cuales ustedes van a tener problemas tanto reales como también hipotéticos, ¿sí? Por lo general, lo que es probabilidad estadística son problemas reales, porque casi siempre tú lo vas a estar aplicando constantemente, ¿sí? Entonces, vamos a checar la siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser el material que ustedes van a necesitar para la materia bueno, ahí le puse matemáticas 1, pero de igual manera para probabilidad y estadística? Los materiales que ustedes van a ocupar, que van a requerir para probabilidad estadística es su computadora. Obviamente su computadora o su celular o donde ustedes van a tener que ingresar constantemente para checar sus actividades. Calculadora científica. Yo sé que ahorita por dada la contingencia, a lo mejor algunos, probablemente ya a estas alturas ustedes ya tengan por ahí su calculadora científica. Sí, acuérdense que por lo general ocupamos la calculadora científica, la Casio. Si no tienen la calculadora científica Casio, ustedes pueden descargar, pues hay muchas aplicaciones de calculadoras científicas. Como en el caso de nuestro módulo virtual de probabilidad estadística 1, ustedes no van a presentar examen. Ustedes van a poder apoyarse de su calculadora científica del celular. No hay ningún problema. Ustedes pueden descargar cualquier aplicación que ustedes necesiten por ahí, ¿sí? Para que ustedes no tengan por ahí ningún problema en la cuestión de conseguir alguna calculadora científica, ¿sí? Ustedes pueden descargar una amplia variedad de aplicaciones de calculadora científica. Inclusive creo que por ahí está la calculadora científica de la misma marca de la calculadora en físico que ustedes ocupan en plantel, la Casio. Ustedes creo que ahí pueden tener la aplicación y creo que es gratuita. Tienen que checarla por ahí en la tienda de aplicaciones. Pero eso ya es libre a cuestión de cada uno de ustedes de qué calculadora científica van a utilizar, porque sí la van a utilizar bastante, ¿sí? ¿Qué más ustedes van a utilizar en cuestión de esta materia? Pues va a ser lo que es la libreta para realizar sus apuntes, material básico como pluma, lápiz, borrador, etcétera. También les iba a comentar lo siguiente. Todas las videoconferencias que tengamos, todas las clases virtuales van a estar videograbadas, ¿sí? Entonces, por ahí, por si alguien en el peor de los casos que no se pueda conectar, yo les voy a compartir el link para que ustedes puedan ingresar a checar el video de la conferencia o de la clase virtual que vamos a tener constantemente, por si necesitan ustedes ver alguna explicación a algún problema, lo chequen tantas veces sea necesario para que ustedes puedan realizar sus actividades de manera óptima, ¿verdad? Vamos a checar unos consejos también para matemáticas 1, bueno, probabilidad estadística 1, es igual, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, ¿cuál es mi consejo para que ustedes no batallen para la materia? Asistir a las sesiones son semanales. Siempre hay que asistir, chicos,
por favor, no falten, traten de no faltar porque como ustedes saben, solamente tenemos una vez a la semana nuestras clases. Entonces, sí necesito de mucho favor de que asistan para que ustedes aclaren dudas en dado caso que ustedes no puedan resolver algún problema o tengan alguna duda con algún tema, ustedes me puedan comentar a tiempo. Otro tip que yo les voy a dar es no dejar hasta el último momento de subir sus evidencias. ¿Por qué? Porque si no ustedes, ustedes van a tener una fecha límite, van a tener sus actividades calendarizadas. Entonces, si ustedes no suben en ese momento sus actividades, después difícilmente se van a poder recuperar. Acuérdense que todas las actividades son sumativas. O sea, todas las actividades tienen un cierto puntaje que al momento de que ustedes terminen su módulo virtual, pues les va a arrojar en automático una calificación. Entonces, no hay que dejar a último momento sus actividades para que ustedes no batallen al momento de promediar su calificación final, ¿sí? También lo que yo también recomiendo, cada semana, chicos, hay que anotar en su libreta todas sus dudas, tanto de los problemas que ustedes no puedan resolver, tanto los temas que no hayan entendido, porque van a tener bastantes videos. A lo que estaba viendo en plataforma van a tener bastantes videos en los cuales ustedes se van a tener que basar para hacer sus actividades. Entonces siempre hay que anotar todas sus dudas para poderles dar solución a tiempo a cada una de ellas y que puedan ustedes entregar sus actividades de manera exitosa por ahí y que los problemas estén correctos, porque si no su rúbrica pues va a ir bajando, su rúbrica de evaluación. Bueno, ese es otro también consejo. Todas las actividades, chicos, tienen que seguir una rúbrica de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, si a ustedes en su trabajo les piden portada, acuérdense, siempre hay que poner su portada, el desarrollo del tema, sus conclusiones y si es que les piden por ahí alguna consulta o les piden contestar algún cuestionario, hay que poner sus conclusiones. Fuentes bibliográficas es muy importante porque si ustedes en una consulta no añaden sus fuentes bibliográficas, sus fuentes de consulta, entonces están incurriendo ustedes en un plagio de información. Entonces siempre toda consulta o toda rúbrica de evaluación que te pide fuentes bibliográficas, siempre hay que añadirlas, ¿sí? Entonces por ahí también van a tener unos videos en los que te va a explicar cómo tú tienes que citar a los autores en el caso de las consultas y cómo tienes que añadir las fuentes bibliográficas en tus trabajos. También otros consejos que yo les doy para nuestro módulo virtual es no asistir a nuestras sesiones Zoom en pijama. Acuérdense que aunque sea ustedes estén en su casa, pues esto es una escuela formativa, chicos. Entonces sí les pido mucho respeto en esa cuestión. También pues tratar de no comer durante las sesiones virtuales porque por ahí a veces hasta se escucha cuando están comiendo y no llegar tarde, ¿sí? No llegar tarde, ¿por qué? Porque si en un dado caso estoy explicando algún problema o algo y tú llegas tarde, pues obviamente son 40 minutos los cuales hay que aprovechar y pues si no vamos a estar ahí batallando un poquito para poder aclarar todas sus dudas. Entonces nada más sí les pido por favor de que cuando ustedes inicien sesión pues que traten de ser puntuales, ¿sí? Para que no exista por ahí ninguna duda. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, hasta aquí acerca de nuestro módulo virtual de probabilidad estadística 1. ¿No? Bueno, también otra cuestión que yo recomiendo mucho para nuestro módulo virtual de probabilidad y estadística 1, ¿sí? Es de que como van a ser muchos problemas de matemáticas, yo les aconsejo de que ustedes les tomen fotografía, hagan sus problemas en su cuaderno y ustedes ya les toman fotografía a sus problemas para que ustedes por ahí no batallen en cuestión de las fórmulas, estarlas ingresando en Word o estarlas ingresando en Excel o cosas así. Bueno, también otro detalle. Algunos de ustedes me comentaban, bueno, desde el módulo pasado, del módulo anterior, algunas personas me habían comentado que tenían problema con lo que es
el Word, porque ustedes, algunos de ustedes creo que por ahí probablemente a lo mejor no tengan la licencia del Word, o los que lo tienen, pues ya ahí la tienen ya de gane. Las personas que no tienen el Word en su computadora instalado, hay una aplicación que se llama Documentos de Google. Esa aplicación que se llama Documentos de Google es el Word gratuito. Ustedes no van a batallar para que ustedes lo anoten así ahí, o si ustedes lo tienen instalado, pues ya no hay ningún problema. Se llama Documentos de Google y es un Word gratuito. Ustedes ya no tienen que pagar licencia, no tienen que pagar nada. De hecho, lo pueden descargar en su computadora o inclusive también lo pueden descargar en su celular, tablet o lo que tengan a la mano, o también pueden trabajar con el documentos de Google desde el navegador, ¿sí? Entonces, por ahí les va a ser muy útil lo que es el documentos de Google, ¿sí? También otro detalle muy importante, sí les encargo bastante que en cada sesión que tengamos procuren habilitar su cámara. Acuérdense que es por parte del reglamento de que tenemos que estar viendo que ustedes estén ahí presentes en lo que es la sesión virtual, ¿sí? Bueno, esos serían los consejos para lo que es nuestra materia de probabilidad y estadística. ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a checar? Este viene siendo nuestro panorama general de la materia. Aquí vienen todos los temas que vamos a ver, que ustedes van a tener ahí en su plataforma virtual. Por ahí son tres temas centrales, que es distribución de la probabilidad, distribución de la muestra e inferencia estadística. En qué consta cada uno? Bueno, pues ustedes van a checar por ahí varios tipos de problemas aplicados a situaciones reales. Por ejemplo, en el primero, en la distribución de la probabilidad, ustedes van a analizar eventos en los cuales ocurren desde lanzar una moneda al aire y checar con qué probabilidad va a caer cualquiera de las dos caras. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de probabilidad. Y ustedes obviamente pues, van a tener diferentes tipos de problemas en cuestión de aplicar esos eventos probabilísticos, que ustedes los van a representar por medio de gráficas, lo van a representar por medio de fórmulas, lo van a representar en valores numéricos y van a estudiar el comportamiento de esas eventos de probabilidad. Les digo, un ejemplo muy sencillo de un evento de probabilidad es el lanzar una moneda al aire, ¿sí? Y ver con qué probabilidad va a caer cualquiera de las dos caras. Al igual, por ejemplo, cuando se hace un pronóstico acerca del clima en base a distintas variables de temperatura, por ejemplo, ustedes pueden saber con qué probabilidad se va a tener ciertas temperaturas a ciertas horas, etcétera. Son ejemplos muy sencillos, así rápidamente, de lo que es la probabilidad. En el número 2, ustedes van a ver la distribución de la muestra. ¿Qué quiere decir que es la distribución de la muestra? Ustedes van a analizar qué comportamiento va a tener un cierto valor numérico, o sea, una variable, en una cierta población. Por ejemplo, si ustedes en su colonia, no sé, van a realizar una encuesta de cuántas personas, no sé, tienen acceso a Internet, qué edades, entonces ustedes, su población, pues obviamente va a ser la colonia en la cual ustedes van a realizar esa encuesta, y la muestra pues va a ser los datos que van a obtener de esa encuesta, de que cuántas personas tienen acceso a Internet, cuántas personas tienen, de qué edades tienen acceso al Internet, etcétera. Es un ejemplo nada más de lo que es la distribución de esa muestra, ya sea por edades, por tipos de personas, sus puestos, por ejemplo, de trabajo, etcétera. Ahí ya depende mucho en esa cuestión. En el número 3 es la inferencia estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú obtienes cierta cantidad de datos numéricos, tú vas a poder estimar el comportamiento de algún evento por medio de ciertos datos que vas a tener ahí en ciertos intervalos de tiempo, en ciertos intervalos de confianza, qué tanto me voy a poder acercar a un valor para poder inferir, o sea, que voy a poder predecir algún evento que voy a tener por ahí, ¿sí? Eso básicamente es de manera general.
ustedes nada más van a tener, a lo que estaba viendo yo en plataforma, ustedes van a tener esos 3 temas distribuidos en bloques, ¿sí? Ahorita vamos a dar también como que era un recorrido general de lo que es la plataforma para que ustedes más o menos la conozcan por ahí y tengan una noción de lo que vamos a estar checando aquí en nuestro curso, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a revisar de una vez unos puntos básicos acerca de la probabilidad y de la estadística. ¿Qué es la estadística? Nuestro curso de probabilidad estadística 1 viene más enfocado a lo que es la estadística. ¿Por qué? Porque la estadística te va a ayudar a recopilar información para poder representarlo por medio de gráficas, para poder estudiar su comportamiento, etcétera. Y probabilidad estadística 2, que es en el siguiente cuatri, ustedes van a ver más acerca de la probabilidad, diferentes tipos de fórmulas, diferentes tipos de teorías, pero en este curso exclusivamente nos vamos a enfocar más a lo que es la estadística, ¿sí? En la estadística, qué es lo que consta? Consta de técnicas de recolección de datos, o sea, yo los datos que yo voy a necesitar para poder estudiar algún comportamiento de algún fenómeno, y esas variables, cómo van a estar comportándose con respecto al tiempo o con respecto a otro tipo de variables, ¿sí? Eso es lo que es la estadística. Les digo, es recolectar datos y analizar variables para poder nosotros estudiar algún fenómeno de nuestro entorno. ¿A qué me refiero con fenómeno? Pues algún comportamiento, por ejemplo, como les decía, de la temperatura ambiente. Por ejemplo, recolectar diferentes tipos de temperatura, diferentes valores de temperatura, y así poder nosotros encontrar un valor promedio de alguna temperatura, etcétera, ¿sí? La estadística se divide en estadística descriptiva y en estadística inferencial. Aquí lo tengo en el recuadro. Sí, cada una tiene diferentes tareas que conforme vayamos viendo nuestro curso vamos a ver en qué consta la descriptiva y la inferencial. Así a grandes rasgos, una estadística descriptiva es aquella que me va a, como su nombre lo indica, me va a describir el comportamiento de un fenómeno o de un evento al cual estamos estudiando. Y la estadística inferencial quiere decir que nosotros vamos a poder pronosticar, por así decirlo, algún evento con respecto a los datos obtenidos por medio de la estadística descriptiva. La recolección de datos en la estadística, chicos, vamos a ver diferentes tipos de recolección de datos, como son las encuestas, las entrevistas, y vamos a ver en qué consta cada uno. ¿Sí? Por ahí también tenemos, por ejemplo, aquí otro recuadro donde dice pesos mexicanos por dólar. Esto es un ejemplo muy sencillo de lo que es la probabilidad y la estadística, sobre todo la estadística. ¿Por qué? Porque en la estadística nosotros vamos a tener diferentes tipos de datos. Vamos a tener bastantes datos en los cuales nosotros vamos a analizar, por ejemplo, aquí en los de pesos mexicanos por dólar, si se fijan, los datos están ordenados por fechas. Entonces, cada una de esas fechas va a tener un cierto comportamiento de sus valores. Como esos valores van a estar cambiando con respecto al tiempo, se les conoce variables. ¿Por qué variables? Porque van a estar variando, como su nombre lo indica, van a estar variando, van a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, todas estas que dice aquí, apertura, cierre, diferencia de porcentaje, máximo, mínimo, volumen, son números de ejemplos de variables en los cuales nosotros vamos a utilizar para poder llegar para poder estudiar algún fenómeno de nuestro entorno, en este caso que es el comportamiento del peso mexicano por dólar. ¿Sí? Sí, aquí dice, de hecho la explicación dice, toda esta información son datos estadísticos y es parte de nuestra vida cotidiana, de lo que platicamos con nuestras familias, amigos, compañeros de la escuela o del trabajo. Todo esto, pues obviamente siempre lo estamos nosotros platicando, por ejemplo, en el caso de la contingencia que nosotros estamos viviendo actualmente, todos los datos recolectados que nosotros que se están obteniendo, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, son datos estadísticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el comportamiento, por ejemplo, en el caso de la contingencia, tenemos que ver el comportamiento de la epidemia con respecto al tiempo y ver qué qué decisiones tenemos que nosotros aplicar para poder sobrellevar
por ejemplo, en el caso de esta contingencia, poder aplanar esa curva y poder minimizar el riesgo de contagios, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que ahorita estamos viviendo de lo que es la probabilidad y la estadística, ¿sí? También inclusive, por ejemplo, en los partidos de fútbol, llevan cierto control por ejemplo, de las anotaciones de cada partido, por medio de estadísticas para checar, pues, qué equipo es el que está encabezando por ahí las listas, ¿verdad? Bueno, un poco nada más así breve de historia. La estadística, pues, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad en las antiguas civilizaciones. Aquí lo tengo en este recuadro. En el antiguo Egipto utilizaba mucho la estadística para checar lo que son el reparto de las propiedades y de los bienes en el antiguo Egipto. Entonces ellos lo que hacían era recopilar todos ese tipo de datos de cuántas propiedades tenían, qué bienes tenían cada familia, por ejemplo, y ellos ya desde la antigüedad pues hacían un trabajo censal, o sea, de que capturaban todos esos datos, lo anotaban en lo que pudieran, en piedra, en papiro, etcétera, lo anotaban para que ellos pudieran administrar todos esos bienes en su sociedad. El Imperio Romano pues también llevaban a cabo censos de bienes, que es la recolección de datos por medio de entrevistas y encuestas, y así ellos podían recolectar inclusive impuestos en función de lo que ellos recolectaban de datos de cuántas bienes y cuántas propiedades tenían las personas, y así poder llevar a cabo, bueno, poder administrar sus sociedades, ¿verdad? En México, dice aquí, el primer registro sobre personas, pueblos y terrenos conquistados es el conocido con el nombre de Suma de Visitas de Pueblos por orden alfabético. Bueno, aquí en este caso, nosotros en México se lleva a cabo lo que es el censo. De hecho, aquí lo tengo en un recuadro más pequeño. Dice, censo es el estudio de todos los elementos de una población. De hecho, este año, antes de la contingencia, se estaba llevando a cabo lo que era el censo de población. Algunas familias y algunos sectores de nuestra ciudad ya habían hecho lo que era el censo. Por ahí en su casa probablemente llegaron a censar ahí a su casa. De que cuántos integrantes de familia son en tu familia, qué edades, qué ocupaciones, si cuentan con internet, si cuentan todos con dispositivos electrónicos. Todo ese tipo de información es útil para poder llevar a cabo la toma de decisiones de que si, por ejemplo, en un cierto país no tienen suficiente acceso a internet, el objetivo del gobierno con estos censos es de que provean el bienestar de todas las familias, por ejemplo, dándoles internet. Si, por ejemplo, algunas personas, no sé, no tienen acceso a computadora, bueno, pues entonces se hace ese estudio para poder beneficiar a las familias que no tienen computadora, etcétera, ¿sí? De acuerdo a diferentes tipos de lo que se tenga que estudiar, desde edades, desde ocupaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, ese censo nosotros ya lo vivimos en México y se hace cada 10 años, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo de estos temas, chicos. Bueno, eso es lo que básicamente, lo que son los censos. Ya vimos un poquito de historia de la estadística, ya vimos en qué se divide la estadística y cuál es su función. La estadística también la podemos definir de la siguiente manera, fíjense bien. Dice, la estadística es la ciencia que te ayuda a recopilar, analizar e interpretar información muy diversa. Busca darle sentido a esta información para ayudar a tomar decisiones. Como ya les había mencionado, la estadística se encarga de recolectar la mayor cantidad de datos para poder analizarla e interpretarla y a su vez poderla graficar para poder ver el comportamiento de esos datos que nosotros vamos a recopilar. ¿Para qué nos sirve la estadística? Para tomar una buena decisión en el caso de que nosotros tengamos que estudiar algún fenómeno o alguna problemática que tengamos en nuestro entorno. Si, por ejemplo, no sé, otro dato también importante es acerca, por ejemplo, no sé, del agua.
de cuántas, recolectar datos de cuánto se gasta en agua en una cierta colonia y checar, por ejemplo, analizar de que, ¿sabes qué? Pues durante estas fechas o durante estos meses se tiene una mayor demanda de agua por las temperaturas, porque hubo la contingencia, bla, bla, bla. Entonces ahí lo que nos va a ayudar, por ejemplo, en recolectar ese tipo de datos es de que vamos a hacer una campaña de, no sé, para poder que la gente ahorre agua, que puedan interpretar esa información y que puedan tomar una decisión acerca de lo que es el ahorro del vital líquido, por ejemplo, ¿verdad? En estadística hay dos conceptos fundamentales. Aquí tengo otro recuadro con unos círculos. Dice aquí que tenemos lo que es la población y la muestra. ¿Qué es la población? La población, aquí lo tengo ejemplificado, es el conjunto de elementos que te interesa analizar. Bueno, aquí viene un ejemplo de lo que son de las condiciones de los telebachilleratos de tu estado, por ejemplo. Entonces, la población viene siendo, por ejemplo, todo lo que ustedes van a analizar, el conjunto de elementos al cual ustedes van a ingresar para que ustedes puedan recolectar esos datos. Y la muestra, pues es un grupo de elementos de esa población. Por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, varias casas en el caso del censo, por ejemplo. La población viene siendo, por ejemplo, una colonia, un sector de la población, y dos casas viene siendo la muestra. O sea, dos casas o una casa viene siendo la muestra de donde se van a tener que recolectar esos datos. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta acerca de esto que les acabo de explicar, chicos. ¿No? Todavía no estamos viendo problemas. Por lo pronto ahorita nada más estamos viendo nada más todo teórico. Todavía no vemos problemas para que quede, me interesa más que quede ahorita primero claro lo que es la teoría para que ustedes puedan desarrollar lo que son los problemas. Como quiera, ustedes no van a tener pierde porque en su plataforma van a tener muchos videos, van a tener suficientes videos para que puedan ustedes desarrollar sus problemas. ¿Sí? Bueno, vamos a checar lo siguiente. Ok, fíjense bien. En los recuadros rosas es de lo que yo los que nos comentaba de lo de población y muestra. Si se fijan, los datos vienen acomodados en recuadros. Ustedes para probabilidad estadística probablemente van a necesitar mucho también de lo que es Excel. Entonces, el Excel te va a ayudar a poder recopilar cierta cantidad de datos, poderla acomodar para que tú la puedas observar y la puedas interpretar. En este ejemplo de la condición de los telebachilleratos, tú puedes ver distintos tipos, por ejemplo, aquí de variables. Por ejemplo, los alumnos, número de alumnos, edad promedio, horas promedio, etcétera. Y pueden tener inclusive dividido por grupos, por ejemplo, primer semestre, segundo semestre, etcétera. Entonces te va a ayudar bastante el Excel para que tú puedas acomodar los datos y poder analizar los distintos tipos de muestras o de recolección de datos de las variables para poder estudiar algún comportamiento por ahí de algún fenómeno, en este caso de la condición de los telebachilleratos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí lo que es, dice, en este curso trabajarás la parte de estadística descriptiva, lo que yo les comentaba. Y el siguiente cuatri o el siguiente semestre van a analizar la muestra y sirve para sacar conclusiones de la población. Por ejemplo, dice aquí, la estadística descriptiva es el conjunto de procedimientos para organizar, resumir y analizar un conjunto de datos. La inferencia estadística es el conjunto de procedimientos cuya finalidad es obtener conclusiones respecto a la población a partir de datos observados en muestras. Eso también ya lo había explicado. La población es el conjunto de datos o elementos que te interesa analizar y la variabilidad se refiere a los cambios que presenta una variable. ¿Qué quiere decir la variabilidad? El comportamiento. ¿Qué cambios va a tener esas variables? ¿Sí? ¿Qué es una variable? Aquí viene también en el último recuadro. Dice, característica de la población o de la muestra cuya medida puede cambiar de valor. Una variable, como su nombre lo indica, es un valor que va a estar cambiando. Va a estar continuamente cambiando con respecto al tiempo por lo general. ¿Sí? Dice aquí, al analizar los valores de estas tablas, de las tablas que ya analizamos ahorita, las variables manejan el mismo tipo de números, ¿sí?
Y podemos decir que hay dos tipos de variables. Esto es muy importante porque vamos a hacer ahorita un ejercicio aquí mismo en línea, antes de que se nos termine el tiempo. Fíjense bien. Tenemos dos tipos de variables, las variables discretas y las continuas. ¿Qué es una variable discreta? Es como, por ejemplo, un saltamontes, en el cual la variable discreta va a estar cambiando constantemente esos valores sin que tenga una secuencia o un cierto orden. Por ejemplo, un ejemplo de variable discreta sería, por ejemplo, de que tú empieces con el número 2 y luego comiences con el número 8 y luego comiences con el número 1 y luego con el 16 y luego con el 20. O sea, la variable discreta es la que va a estar cambiando por medio de saltos, o sea, va a estar cambiando constantemente sin tener un orden. Y la variable continua es aquella variable en la cual es como un caracol. Va a dejar siempre a su paso un cierto valor en orden. Por ejemplo, de variable continua, un ejemplo sería, por ejemplo, si yo empiezo con el 2, yo puedo empezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Una variable continua siempre va a tener una secuencia o siempre va a tener un cierto orden. O puedes ir también de 2 en 2, pero en orden. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿Sí? Son ejemplos de variables continuas. Ya vimos entonces, variable discreta va siempre a estar cambiando constantemente y variable continua va a ser un valor que va a tener una continuidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer un breve ejercicio en este tipo de, del día de hoy. Fíjense bien, quiero que ustedes me digan, pueden habilitar sus micrófonos y me digan qué tipo de variable son las que yo voy a tener ahí. Por ejemplo, las temperaturas registradas cada hora por el observatorio. Por el observatorio quiere decir, puede ser de cualquier universidad. Las temperaturas registradas cada hora, ¿cómo sería, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿Es una variable discreta o es una variable continua? Pueden habilitar sus micrófonos, no hay ningún problema. Las temperaturas registradas cada hora por el observatorio, ¿qué es? ¿Discreta o continua? Yo diría que es continua, ¿no, profe? O sea, porque es cada hora, o bueno, a Ajá, menos que sea, sí, ¿no? exactamente. Muy bien. Eso sería la temperatura que dijiste, discreta, ¿verdad? Acuérdense, discreta va a estar cambiando y continua va a ser como su nombre lo indica, va a ser constante, ¿sí? Número de hijos de 50 familias. Tú, por ejemplo, vas a entrevistar 50 familias y vas a preguntarles cuántos hijos tienen cada familia. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? Discreta cambia, continua sigue. ¿Qué tipo de variable sería? Es discreta, ¿no? Es discreta. ¿Por qué es discreta el número de hijos de 50 familias? Porque su valor cambia. Ajá. Cada familia va a tener diferente tipo de número de hijos. Muy bien. Eso es muy importante que ustedes tengan ahí lo que es que diferencien cada una. Pregunta, en el inciso C, edades de los mexicanos en el censo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? Edades de los mexicanos en el censo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? ¿Puede ser continua? ¿Creen que sea para todos los mexicanos sea la misma edad? ¿O no? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? Las edades de los mexicanos. Ah, yo diría que trae discreta, ¿no, profe? ¿Mande? Creo. Discreta. Es discreta, exactamente, sin miedo. Acuérdense, discreta quiere decir que va a estar cambiando. Estatura de los estudiantes de tu escuela. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? No, otra vez discreta, ¿no, profe? Porque todos cambian. Exactamente. Todas las estaturas van a ser diferentes, por lo tanto los valores van a ser diferentes para cada estudiante. Los días del año. Los días del año, ¿cómo son? ¿Son discretos o son continuos?
Ahí son todos continuos, profe. Exactamente, son continuos porque todos los días del año tienen una secuencia. No podemos decir de que estamos ahorita el día 16 de junio y luego mañana sea el día 18 o el día 20 o el 24, ¿verdad? Tienen que ser los días del año, son variables continuas. Los goles en un partido de fútbol, ¿qué tipo de variable es, chicos? ¿Discreta o continua? Yo diría que continúa otra vez, profe. ¿Continua? ¿Por qué? Bueno, pues sí, no, porque va de 1, 2, 3. Ok, muy bien, Sí, ¿no? exactamente. Ahí es un ejemplo un poquito a lo mejor un poquito ahí medio raro, porque puedes decir, los goles en un partido de fútbol pueden ser discretos, dado que pueden ser diferentes, pero no, te está diciendo los goles en un partido de fútbol, los goles, ¿cómo se contabilizan? 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto, los goles en un partido de fútbol son variables continuas. Muy bien. Entonces, bueno, ya nosotros sabemos la diferencia entre una variable continua y una variable discreta porque ustedes lo van a ocupar en sus ejercicios posteriores. Fíjense bien, la clasificación de las variables podemos tener dos por su naturaleza, que puede ser cualitativas y cuantitativas. En grandes rasgos, cualitativas quiere decir que las variables pueden ser también divididas por sus características y cuantitativas por la cantidad. Por ejemplo, en las cuantitativas ya vimos que las discretas y las continuas pues van a tener un cierto valor numérico. Tanto si es discreto como continuo, quiere decir que también pueden ser cuantitativas porque podemos contabilizar cosas. Las variables también se pueden también dividir por su posición. Por ejemplo, pueden ser variables independientes que no dependen de otra. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una variable que no depende no depende de otra. O sea, la variable de temperatura es un número establecido, pero también hay variables dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Son variables que van a depender de otra. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad viene siendo, por ejemplo, kilómetros por hora. Quiere decir que es el desplazamiento de un objeto con respecto al tiempo. Entonces, la variable de velocidad es una variable dependiente porque depende de otra variable, como depende de la posición, como depende del tiempo. Entonces, hay variables en las cuales ustedes van a tener diferentes características, tanto que sean cualitativas, cuantitativas, independientes e independientes, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de cosas nosotros vamos a tener para poder recolectar datos? Sería la observación, la entrevista y la encuesta. Para poder nosotros recolectar datos por observación, pues simplemente nada más estar anotando características de un fenómeno o de un cierto comportamiento. La entrevista, pues es de que tú te tengas que llegar con alguna otra persona y poder, que tú le empieces a preguntar algo que tú necesites recolectar de datos y lo vas a estar tú anotando por ahí en una hoja o en algún dispositivo electrónico, lo que sea. ¿Sí? Entonces, una entrevista son una serie de preguntas y una encuesta, por así decirlo, es preguntar mucho acerca de de que si, por ejemplo, si estás totalmente de acuerdo, si estás de acuerdo, regular o nada. O sea, quiere decir que las encuestas vienen siendo preguntas cerradas, donde tú no le das opción a la otra persona de que pueda dar su opinión en el caso, al contrario de la entrevista, ¿sí? Entonces, esos son los distintos instrumentos que ustedes van a utilizar o que ustedes van a tener por ahí en algunos ejemplos